Ras. Grabar con audio, grabar con audio.
Chicos, en unos minutitos empezamos que estoy enviando un trámite. Ya nos conectamos.
Bueno, chicos, continuamos con lo que estábamos haciendo la vez pasada, leyendo el potenciómetro. Lo habíamos puesto ahí, ¿no? Que era el voltaje igual al potenciómetro por, o sea, la lectura que tenía el potenciómetro que le hacíamos por el analog read. Déjame, no sé si estoy con algo. Ahí sí creo que lo escucho. Ya. Entonces, miren, para leer cualquier sensor que se conecta en la patita análoga, lo hacemos así, ¿no? Decimos el número de la pata y hacemos la conexión, ¿de acuerdo? Entonces, analog read. Como nuestro sistema es de 5 voltios la entrada, entonces, ¿qué va a pasar? Que el nivel de voltaje que ingresa por esa pata se va a dividir en 1023 partes, ¿no? 1023 partes, es decir que cuando tenemos 0 voltios a la entrada tendríamos 0, cuando tengamos 5 voltios a la entrada del potenciómetro, el el microcontrolador, en vez de darnos 1023, nos va a dar, en vez de darnos 5 voltios, nos va a dar 1023. Entonces hagamos eso. Le voy a comentar esta línea, voy a dejar esta de acá, también le comento. Y le voy a poner serial print.print ln y pongamos la lectura del potenciómetro, ¿no? Para ver qué nos entrega eso. Entonces le voy a dar play. Le voy a cargar el programa, tengo conectado el mismo circuito que dejamos la vez anterior. Y le voy a dar al monitor serial, ¿no? Tenemos aquí en herramientas de arriba tenemos ustedes tendrán aquí, ¿no? En el menú acá arriba, es por el sistema operativo. Entonces le pongo monitor en serie, monitor serie. Ya, entonces si ponemos el monitor serie, miren, él no da voltaje, ¿no? Da un equivalente en cuentas al voltaje. Entonces, por ejemplo, si yo aumento el voltaje, miren, voy a llegar máximo a 1023. ¿De acuerdo? Y esto se da debido a la entrada que tenemos análoga, ¿no? Y al nivel de voltaje con el que estamos alimentando el potenciómetro. Como la entrada máximo es de 5 voltios, entonces el nivel que yo tenga será de 1023. Ya, va a depender de cuántas vueltas ustedes tengan su potenciómetro, de muchas cosas, ¿no? Incluso a veces si no tienen mucho ruido en el protoboard. El protoboard es un elemento muy ruidoso. ¿Qué quiero decir con eso? Que si ustedes tocan con el dedo los elementos van a ver que la lectura va a variar, ¿no? Entonces, los 5 voltios se van a dividir en 1023, bueno, en realidad 1024 niveles, teniendo en cuenta el cero. Entonces, cuando tengamos a la entrada 0 voltios, a la salida voy a tener, a la entrada, perdón, a la salida del potenciómetro tengamos 0 voltios, a la entrada del microcontrolador va a hacerse una lectura de 0, no en voltios, sino 0, cuentas o niveles como les había explicado la vez pasada. Cuando subimos el voltaje y ponemos 5 voltios a la entrada de la patita 0, el microcontrolador va a hacer una lectura de 1023. Y luego reparte, ¿no? De 0 a 5 voltios en una escala diferente para cada uno. Acuérdense que la escala es el valor mayor de voltaje, 5 dividido para la resolución del conversor análogo digital menos 1. La resolución de nuestro conversor es de 10 bits, es lo que viene cargado en el Arduino. Entonces, el valor máximo que puede almacenar es 2 a la 10 menos 1, ¿no? 1023. Bueno, esto no nos dice nada porque yo en realidad quisiera saber cuánto voltaje está ingresando por aquí, ¿no? Entonces, este número a nosotros no nos dice nada. Lo que les puedo indicar es que esta es la lectura de la entrada análoga y lo que estamos viendo es el número de cuentas en base a la resolución que tiene. Podemos utilizar otra herramienta que tiene también el Arduino que se llama el plotter serial, ¿no? Que dibuja el puerto serie. Entonces, miren, yo le puedo ir bajando
Ahora, la lectura está muy rápida, ¿no? Porque acuérdense que estamos haciendo una lectura casi instantánea, bueno, instantánea de la entrada. Para que esto se vea mejor, utilizamos para eso el comando delay. Por ejemplo, si yo quiero hacer una lectura durante cada segundo, ponemos delay, un retardo, y si quiero en segundos, aquí le mando el valor en milisegundos, al igual que el timer en el controlador de C#, ¿no? Entonces le ponemos, por ejemplo, 1000, porque esto viene en milisegundos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es una lectura cada 1000 milisegundos, ¿no? Entonces le ponemos play. Bueno, el potenciómetro sigue ahí. Voy a poner el monitor serie, vamos a poner el monitor serie plotter. Y miren cómo estoy haciendo cada segundo, fíjense cómo cambia de lento esto. Entonces ya no cambia muy rápido como lo estábamos haciendo hace un momento. Porque ahora hago una lectura cada un segundo, ¿no? Miren, y si vamos cambiando el valor del potenciómetro, pues voy aumentando la lectura, ¿no? Sí. Porque se hace la lectura cada un segundo. Si queremos un poquito más rápido, pues una velocidad que sea normal, que no nos cause eh, mucho retardo, por ejemplo, pongámosle 200 milisegundos, ¿no? Para cualquier aplicación de tiempo real, es decir, si quiero visualizar los datos en tiempo real, entonces 200 milisegundos es normal. Se dice que en mecatrónica un estándar es 500 milisegundos para que sea una aplicación real, que se vea en tiempo real. Entonces, podemos poner aquí máximo 500 milisegundos para que nosotros podamos ver una gráfica que se considera en tiempo real. Miren, ahí está. Voy a ir cambiando el nivel de voltaje. Bueno, fíjense que hubo un pico al inicio de 8000 y por eso no me deja visualizar el cambio de voltaje ahí abajo. Pero si se fijan un poquito en la línea, sí se va disminuyendo, ¿no? Ahí le dan 200 milisegundos. Está bastante bueno. Ahí estoy bajando yo el nivel de voltaje. Si ven algunos saltos es porque, como les digo, el potenciómetro, el protoboard no es un sistema muy, muy seguro, es bastante ruidoso. Y basta con que yo mueva los elementos para que haya un pico, ¿no? Un salto de voltaje, por eso es que no le ven uniforme de caída. Pero esto no nos dice nada a nosotros, ¿no? Es decir, si yo pongo ese valor, si ponemos a dibujar eso, entonces poco nada nos dice de lo que estamos analizando. Solo basta con poner el desarmador en el potenciómetro y ya empieza, ¿no? Entonces aquí estoy bajando, eso es lo que va a pasar. Ahí ya voy subiendo el nivel de voltaje, pero quiero mostrar esto en voltios. Entonces lo vamos a hacer. Entonces aquí está la lectura. Miren, para convertir esto a voltaje, habíamos declarado una variable voltaje y la había dejado así. Entonces en vez de imprimir el potenciómetro, quería imprimir el nivel de voltaje. Entonces le descargamos, no le descargo. En vez de imprimir potenciómetro, hago esta operación, voltaje, que va a ser igual al potenciómetro por 25. Si mostramos esto, vamos a obtener una lectura de ciertos niveles de voltaje. Déjenme les muestro aquí el monitor serie. Si ven, está 1, 1, 1. Es decir que estoy en el nivel 1, ahora estoy en el nivel 2. Sigo dando vueltas hasta llegar a 3. Fíjense que no aparecen los decimales. Ya llego al nivel 3. Y esto es por un motivo, miren. La lectura que se hace a través y esto acuérdense siempre, por favor. La lectura que hacen ustedes a través del potenciómetro es un número entero. Acuérdense que potenciómetro es número entero. Entonces, alguien me dice entre la multiplicación y la división.
¿qué operación se realiza primero? La división y de ahí la multiplicación. Ya, entonces miren, por ejemplo, acuérdense que es la división primero, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que potenciómetro, acuérdense que este es un valor entero. Supongamos que potenciómetro es 500. Dividido para 1000, porque se hace primero la división, ¿no es cierto? Dividido para 1023, entonces voy a tener 0,5. Pero como es entero, el resultado va a ser 0. ¿De acuerdo? Y luego se hace el producto. Entonces voy a tener siempre una multiplicación por 0 hasta lograr superar los 1023. Y en realidad van a desaparecer solo los decimales, ¿no? Van a desaparecer los decimales. Por ejemplo, digamos, hago este valor por 5 dividido para 1023 y lo que voy a hacer todavía es una operación entera y van a desaparecer los decimales. Pero veamos qué pasa si yo hago esto. Miren, si hacemos potenciómetro por 5, primero hacemos la multiplicación y luego hago lo mismo, voltaje es igual a voltaje que ya está dividido, multiplicado por 5, ¿no es cierto? Que ya está multiplicado por 5 dividido por 1023. Es decir, primero hago la multiplicación, luego la división. Vamos a ver qué pasa. Subimos el programa y ahora ponemos el monitor, ¿no? Entonces, miren, ya están los decimales. ¿Por qué pasa eso? Miren, cuando yo hago la operación, la primera que hicimos, 5 por potenciómetro dividido para 1023, potenciómetro, al ser una variable entera, la operación se realiza en el campo de los enteros. Entonces desaparecen todos los decimales. Y luego a ese entero lo almacena en esta variable voltaje. Déjenme escribo como estaba antes, ¿no? Vamos a explicar voltaje es igual a potenciómetro por 5 dividido para 1023. ¿Cómo va a operar aquí el computador? Es muy importante que ustedes le tengan en cuenta eso. No solo en Arduino, sino si van a hacerlo luego en PLCs, que tengan acceso. En cualquier sistema digital que no sea un computador. El computador tiene recursos muy grandes. Entonces, él puede hacer las operaciones como quiera, que nos va a dar el resultado como nosotros lo pedimos. Pero las arquitecturas tipo el Arduino que ustedes tienen no se comportan generalmente como un computador con recursos infinitos. Entonces, ¿cómo se operan estos computadores de esta operación? Si ustedes hacen eso, incluso en un lenguaje de programación C, aquí les va a salir un valor entero y nosotros queremos que nos dé todos los decimales. ¿Qué pasa aquí? Miren, al hacer esta operación, potenciómetro por 5, se convierte en entero. Si dividimos para 1023, la división va a ser entera. Y sí, correcto, se almacena en este valor voltaje que fue declarado como un número real, como un float. Entonces, lo que va a pasar aquí es que el número entero, por ejemplo, 3, le va a convertir a float nada más y voy a tener 3.00, que era lo que estábamos teniendo al inicio. Por ejemplo, cuando hago esto de aquí. Entonces, si subimos eso, iban a ver que desaparecieron los números enteros. Perdón, los números decimales. Entonces muestro la herramienta y ven que desaparecieron, porque les digo eso, ¿no? Se hace la operación en el campo de los enteros y desaparecen obviamente los decimales. Entonces ustedes ven ahí que desaparecieron los decimales. Ya, entonces lo que hizo fue hacer esta operación en el campo de los enteros y sí, me guardó en esta variable que es un float. Por eso es que ustedes ven 3.00, ¿no? Ya. Es por esta división. Entonces, lo lógico, y siempre hagan así, ¿no? Siempre que estén leyendo un sensor, primero hagan la multiplicación por el nivel de voltaje mayor con el que están alimentando ese sensor. En nuestro caso, nuestro potenciómetro está siendo alimentado con 5 voltios. Entonces, multiplicamos el potenciómetro por 5 voltios. Primero hacemos eso. Y le guarda en esta variable, y le guardamos en esta variable float, ¿no? Entonces, miren, aquí lo que hacemos es potenciómetro por 5.
esto sigue siendo entero, ¿de acuerdo? Esto sigue siendo un número entero y lo almacena aquí, en esta variable float. Ok, entonces este entero ahora es float, pero aquí no hay, si ustedes se fijan en esta multiplicación, no hay decimales. Entonces, potenciómetro solo lee enteros. Por 5, que es un entero, pues solo vamos a tener números enteros, ningún decimal. ¿De acuerdo? Y eso se almacena en una variable del tipo float. Ok, entonces vamos a imprimir esta multiplicación. Le dejamos ahí voltajes y monitor. Entonces, miren, solo no hay decimales, ¿no? No hay decimales. Por ese 5 y en la lectura del potenciómetro que es entero. Entonces los decimales, a pesar de que ahí nos muestra 0, es porque nos está almacenando el resultado de la multiplicación por potenciómetro en una variable del tipo float. Por eso no hay ceros. Y no nos importa ahorita los ceros. Pero lo que sí nos importa es que ahora lo que estamos viendo ya es del tipo float. ¿De acuerdo? Y es un número real. Okay, ahora sí. Una vez que por esta operación y el resultado de esta operación le asigné a esta variable del tipo float, ahora sí puedo hacer tranquilamente la división. Entonces, si hago la división esto por 1023, que era lo que me faltaba, ya le puedo almacenar un float, esto ya es float. Y dividiendo para esto, él entiende que es una división de un número real, entonces me va a capturar los enteros, los decimales, y le va a almacenar en esa misma variable que era float. Entonces ahí ya recuperamos los números decimales. Esto, chicos, es algo que se debe hacer siempre, ¿no? Siempre. No escribirán en una línea así, porque a veces me vienen en proyectos ya en los últimos niveles. Imagínense, estudiantes de último nivel con este error. Me dicen, profe, no sé por qué no tengo los decimales. Entonces, no se olviden que primero, cuando son operaciones entre enteros y flotantes, primero hago la multiplicación, luego hago la división. Nunca las dos cosas ahí mismo. En ningún programa, sea Arduino o para otra herramienta que vayan a utilizar de programación de microcontroladores. Entonces, si mostramos, miren el monitor serie, como ya la operación se realiza en el espacio de los números flotantes, entonces ya aparecen los decimales. ¿Qué es el número flotante? Pues son dos números enteros separados por un punto. Entonces, en este caso, ¿cuál es? El 1, lo que ven ahí, y el punto, y por eso se llama punto flotante, ¿no? Porque el punto va a ir flotando y voy a ir cambiando el valor. Entonces, si pongo el punto, un espacio a la derecha, va a ser como 30.4. Si ponemos el punto a la izquierda, será 0.0, por eso se llaman con punto flotante y operaciones de punto flotante. Bueno, esto otra vez van a volver a ver a mayor profundidad cuando vean hardware embebido. Pero otra vez les digo, ¿no? 5 por potenciómetro. La operación, primero en el espacio de los enteros, almaceno un flotante, luego hago las divisiones que sea. Y luego sí puedo hacer lo que quieran, suman, restas, lo que sea, pero siempre primero las multiplicaciones, luego la división. Y como bien decía su compañero, porque primero se realiza la división y también ahí perdemos números decimales. ¿Qué pasa si yo hago la división de un número decimal mayor para un número entero, mayor? Entonces desaparecen totalmente los decimales, se convierte en cero. Ya, aquí les he puesto una, si quieren concatenar, es decir, escribir texto y números a la vez. Entonces, miren, primero se declara un variable string auxiliar. Acuérdense que todo lo que vemos en pantalla, en los resultados, por ejemplo, que les muestra este monitor serie, es texto, ¿no? Así nosotros veamos como números, pero son números que se convirtieron a texto. Entonces, todo hay que convertirlo a texto, como hacíamos en el C#, ¿no? Entonces, es una variable auxiliar. Y lo que hago es, yo puedo hacer esto, miren así. Para efecto, AUS va a tener el mismo resultado. Cuando yo hago esto, chicos, el programa lo que me va a almacenar en AUS es una cadena de caracteres con varios, ¿no? Con el carácter H, O, L, A. Y en vez de AUS ser un string, es un chart en cadena. ¿De acuerdo?
Entonces, si yo quiero luego concatenar o sumar valores aquí, no voy a poder. O poner aquí números enteros como números, como lo hacíamos en C Sharp, ¿no? Más un número. Por ejemplo, ponerle aquí más la lectura de voltaje. Me va a dar un error porque me va a decir que el aus es una cadena de caracteres, así lo haya declarado aquí como string. Es algo que tiene raro el Arduino. Entonces aquí hay que hacer un casting. En otras palabras, convertir este dato a string, que era un char, una cadena de caracteres. Y le ponemos ahí hola nombre. Aquí le hago, miren, hacemos aus más el mensaje más el voltaje, ¿no? Si queremos podemos imprimir. ¿Por qué hago esto? Porque si queremos enviar texto de Arduino a C Sharp, pues lo tenemos que hacer así. ¿Y por qué queremos enviar texto a C Sharp? Porque tal vez le queremos enviar un mensaje de que no hay datos, no está funcionando un sensor, de que algo falló. Entonces, por eso digo, le podemos enviar texto así. Acuérdense que podríamos haberlo hecho así, miren, aus. Es igual a lo que estamos acostumbrados a hacer en C Sharp, ¿no? Hola, número. Quería poner hola número. Pues así, hola número. Y podía haber puesto aquí el espacio y más el nivel de voltaje, ¿no? El voltaje. Pero como les digo, aquí hay un problema con esto porque este aus, al hacerlo yo así, me está entendiendo como un chart, un carácter, y no como un string. Entonces me toca de ley convertir así primero el string y luego hacer esta operación que pusimos acá abajo. Esto, aquí no va a valer, en C Sharp sí vale. Entonces le ponemos play. Y vemos el monitor sale. Pues ahí está el número del voltaje. El voltaje es, bueno, esto no voy a poder plotear, ¿no es cierto? Entonces si ponemos ahí el nivel de voltaje que queremos enviar, lo voy a poder plotear así. Entonces miren, subo, bajo o subo el voltaje. Lo van a tener así ustedes mejor. Dice yo hasta que llegue a 5 que dice que hay quieto. Ya. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Listo, chicos. Entonces, si no hay preguntas, pasémonos ahora a leer el Arduino desde C Sharp. Ok, entonces miren, que sigamos con el circuito anterior, ¿no? Es decir, el foquito conectado, creo que estaba a la pata 4 y el botón a la pata 8 estábamos haciendo, ¿cierto? Vamos a ver aquí en el programa de decir. Entonces miren, el botón está en la pata 8, sí, así está. Y el foquito está en la pata 4, al revés, ¿no? El botón está en la pata 8, el foquito en la pata 4. Permítanme un mensaje que me están llamando de la
Perdón, chicos. Bueno, empecemos, ¿no? Como ustedes ya vieron, ya abrí el C Sharp. Ustedes también abran ahí un C Sharp para que puedan repetir conmigo lo que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es una conexión, ¿no? Entonces, creamos un nuevo proyecto y lo típico, form. Entonces, aquí dice Windows Form. Abrimos lo que estamos y esta es la sesión. Ya colgamos, chicos, sesión 34. 33 es esta. No me acuerdo. Si se acuerdan cuál es la sesión. 34. 24 ahí. Sesión 34, vamos, ahí va. Entonces, create. Ya, entonces miren, vamos a enviar. Entonces, primero vamos a enviar, ¿ya? Entonces voy a modificar, hagamos un nuevo Arduino. Entonces, aquí tenemos el Arduino. Voy a hacer un nuevo Arduino, ¿ya? Me tuve que cambiar a Windows. Porque C Sharp. Entonces lo hacemos File, New. Ya, entonces le voy a hacer un nuevo Arduino. ¿Qué vamos a declarar? Declaremos un pin, el 8. ¿Dónde estaba el foquito? ¿Me ayudan? ¿Se acuerdan en el otro dónde tenemos el foco? ¿En el 4 o en el 8? El foco en el 4. Ya. Entonces, para no cambiar nada. Entonces, lo que hacemos es int let 1 e igual 4, ¿no? 4. Ya. Punto y coma. Entonces, miren, lo que vamos a hacer hoy día es, voy a poner un botón, un push button en el C Sharp y luego lo que vamos a hacer es encender un foco, el LED que tiene en el pin 8. Entonces, este sería el envío de datos del C Sharp hacia el Arduino. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es habilitar la comunicación serie. Entonces, ¿quién me ayuda? ¿Se acuerdan cómo es? ¿Cómo inicializamos? Esto es muy importante, siempre deben hacerlo. Bueno, primero serial.begin, ¿cierto? Y digo la velocidad de comunicación. Como les decía al inicio, cuando vimos comunicación serie, el estándar es 9600. Si necesito transmitir mucho más rápido, pues aumentamos. Puede ser que en algún momento necesiten. Puede ser. Entonces, bueno, ahí ya otros profes les dirán cuál. Pin-mod. Y declaramos que el LED 1, recuerden que esto es output, ¿no? Output. Ya. Listo. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos inicializado la comunicación en serie y he dicho que el pin 4, que lo tengo aquí, ¿no es cierto? El pin 4 del Arduino va a estar configurado como salida, como lo habíamos hecho la vez pasada. Ya. Entonces, nos venimos para acá. Ahora, acuérdense que hay un comando, ¿se acuerdan de la comunicación serie que les decía que había un bit? El bit de inicio que decía que la comunicación estaba habilitada, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, mientras el computador nos envíe ese bit de inicio, ¿no? ¿Cómo se lo captura? Entonces ponemos sí. Ponemos aquí, serial. Lo bueno del Arduino es que no tiene ayuda conceptual, no me despliega las opciones, entonces así nos aprendemos full de los comandos y las instrucciones. Entonces decimos, mire, si la comunicación está habilitada, eso quiere decir que si en la, acuérdense cuando estábamos recibiendo la clase de comunicación serie, yo les decía que había un bit, ¿no es cierto?, para el envío, ¿de acuerdo? Luego venían los bits de datos que podían ser de 8 a 5, de 5 a 9, ¿no es cierto? Vamos a decir que había de 5 a 9. Y luego venían los bits de
bueno, el que nos permitía ver los errores, había un bit, ¿cierto? Para los errores, y había el bit de stop, o podían ser dos bits de stop, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos así, así estaba el estándar de comunicación cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Mientras aquí tenga, acuérdense que para el estándar RxTX se enviaba cero. O sea, mientras esté habilitado, es decir, mientras el bit que envía el computador sea el cero, eso quiere decir, ¿no? Mientras este bit sea cero, entonces, ¿qué vamos a hacer? Es decir, mientras haya comunicación. Nos abrimos y cerramos paréntesis. Puedo declarar un entero. Puedo hacerlo aquí o puedo hacerlo fuera. Si lo hago aquí, cada vez que envíe un dato, voy a cambiar el valor de este carácter. Podemos ponerle mi carácter o carácter, como ustedes quieran. Mi carácter. Y le ponemos igual a serial.read. Ya. Ahora, como les decía, miren, la comunicación en serie se maneja en bits. Por ejemplo, si enviamos 8 bits, voy a recibir números de 0 a 255. Por eso ustedes ven aquí que está almacenado en una variable int. ¿Sí ven? ¿Por qué voy a recibir? Perdón, aquí nos digo, ¿por qué voy a recibir valores de 0 a 255? ¿Ok? Si fuese 8 bits de comunicación, que es el estándar que vamos a utilizar. Acuérdense que el más usado, ¿cuál era? 9600, 8, no paridad, 1, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que la velocidad es 9600, tenemos 8 bits, no hay paridad, o se acuerdan ese bit que les decía que se utiliza para ver si hay un error, y un bit de stop. ¿Okay? Entonces, ahí leemos, ¿no? Ahí leemos números de 0 a 255. Y luego lo que hago es, voy a darle aquí un delay, o le damos un delay por lo general de un milisegundo. Eso es para que alcance a registrar el dato. ¿Cómo funciona el registro de información? Vamos a hacer si alcanzamos. ¿Cómo funciona este registro de información? Supongamos, chicos, imagínense que aquí tenemos varias celdas, 8 celdas, que yo tengo que llenar con ceros y unos. Por ejemplo, el número 1, ¿no? Entonces ponemos 0, un 0 lleno, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, 6 ceros, 7 ceros, y estoy enviando el número 1, entonces ahí tendría que poner 1. Entonces, puede ser que el procesador trabaje muy rápido, que yo ya le pido hacer la siguiente instrucción, y él no alcanzó a llenar este 1, ¿de acuerdo? Le llenó con lo que le dio la gana, no alcanzó a llenar, le puso 0. Entonces voy a tener errores en la comunicación. Entonces, ese delay de un milisegundo lo que le permite es darle un tiempo, es decir, se llena la información, y un milisegundo lo que va a darle es, bueno, nos va a dar la seguridad de que se llenó el dato que queríamos que se llene, o que se lea el dato que queríamos que se lea mediante el puerto serial. Hay algunos que utilizan 2, 5, pues bueno, ya cada quien como lo que se refiere. Uno está bien, porque acuérdense que la velocidad de transmisión de cada uno de estos bits es 1 dividido para 9600. Entonces, un milisegundo para esa velocidad está normal, ¿no? Se puede llenar. Ya. Ahora vamos a preguntarnos, vamos a hacer el caso switch. Vamos a poner mi carácter. Sí saben utilizar el switch, ¿no? Es el switch igualito que se utiliza en C, ¿no? C++, C Sharp, bueno, switch. Ya, vamos a ver. ¿Qué opciones ponemos? Voy a ponerle que presionemos la tecla E para encender, la A para apagar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ponemos case. Cuando yo hago esto, el número entero que lee aquí, entonces, ¿cómo sé el número entero que leo aquí? Voy al código ASCII, pregunto el valor entero de la letra E, y aquí va a entrar el valor entero de la letra E. Ahora, cuando yo le hago case,
Alguien que me ayude en el browser para no... Aquí es medio lento cuando abro Windows. Déjame abriendo en el browser el código ASCII de la letra E mayúscula, por favor. Tenemos case y dos puntos aquí. Entonces decimos digital write. Es decir, si lo que leí es la letra E, entonces lo que vamos a hacer es poner lo que vamos a hacer es poner un alto en la patita 4. Entonces ponemos let 1, 69. ya, gracias. Es decir, yo puedo poner eso o puedo poner esto, miren, porque es el equivalente al código ASCII, ¿no? Es decir, aquí yo cuando hago serial read y presioné la letra E, entonces aquí en mi carácter se almacena el 69. Si yo no me sé, entonces para convertirlo a carácter, lo que hago es así, y es lo mismo. Es exactamente lo mismo, solo que su equivalente en código ASCII. Entonces, aquí que voy a leer 69, aquí le estoy convirtiendo a el código ASCII. Entonces digo, si esto es en código ASCII la letra E, entonces encender el foco. Entonces lo que hacemos, let 1, le ponemos high. Ya, entonces aquí ponemos el break. Y luego hago, ustedes tienen clase luego, chicos. Y luego hacemos case. Yo no. Alguien no se puede quedar unos 5 o 10 minutitos más para seguir. Por mí está bien. Los demás que dicen, Sí, igual. ya listo, entonces le damos un poquito más, ¿no? Sí. Unos 10 minutitos más, vamos a ver. Ya, entonces, bien, ahora lo que hacemos es, pregunto si la letra, lo mismo podemos hacer, ¿no? Vemos en el ASCII a qué corresponde el número A, la letra A, perdón. Entonces, en realidad, el serial read lo que lee es ese número del código ASCII en entero. Luego aquí le transformo a ese entero en carácter, es decir, la letra A, y para nosotros ese va a ser uno que nos permita para digital write. Digital write. Y lo que voy a hacer es el let 1, le vamos a para ya. Si quieren uno por defecto, no está la instrucción por defecto, que es el... Pero no le vamos a utilizar, así que no le voy a poner la instrucción por defecto, porque por defecto que va a estar apagado. ¿Cierto? Entonces le vamos a dar play. Es decir, voy a cargar. Déjenme traigo ahora mi ordenador para acá. Entonces veamos, le voy a dar play. Me va a decir que guarde este archivo. Pongámosle clase. Y esta creo que es la 2. Arduino. Ahí me dice, mira, ponete el Arduino. Entonces, que mira, clase 1. Clase 2 y aquí es Arduino. Entonces compilamos. Aquí ya vamos, ya voy a parecerme más a su archivo, a su interfase. Está seleccionado el Arduino, no como ustedes. Bueno, yo en el COM3 ahora ya se cambió. Y se subió. Bueno, entonces aquí podemos testear antes de enviar código desde el C#. Podemos testear cómo va a funcionar esto. Entonces, serial monitor. Entonces, miren, por ahora no hay nada porque no estoy imprimiendo nada. No hay ningún serial print, ¿cierto? Entonces, simplemente estoy viendo. Si existe comunicación en serie, leer ese carácter que hay, ¿no? Si existe. ¿Cómo vamos a hacer si existe? Entonces, veamos. Pongo la letra E. Él le va a convertir al envío le va a convertir en número, ¿no? Entonces le ponemos send. Cuando presiono send, se envía el bit. Otra cosa antes de eso, ¿no? Fíjense que la velocidad está configurada igualita que el Arduino. Ahora aquí puede pasar una confusión. Eso quiero aclararles. Aquí no sé qué dice.
Eso hay que aclararles, ¿no? Miren, ahorita este programa está en el Arduino, número uno, ¿no? Es decir, olvídense del computador. Ya no están, este programa ya no está trabajando en el computador. Ahora, esto se está ejecutando en su placa Arduino. Olvídense que esto ya de aquí. Cuando yo saco este monitor, que ven acá, este monitor se está ejecutando en el computador, no en el Arduino. Ojo, en el Arduino esto no se puede ejecutar. Ventanas no se ejecutan en el Arduino. Esto se está ejecutando en el computador. Ya. Bueno, entonces cuando yo pongo esta E, voy a poner send, el computador va a enviar el bit de inicio, el 0, acuérdense en el formato, ¿no? El 0. Ya. Una vez que envíe el bit de inicio, el Arduino va a hacer la lectura del carácter que le voy a enviar. Entonces, miren, este serial available va a leer este bit de inicio, que decíamos aquí arriba, el bit de inicio. Cuando presiono send, se envía un bit de inicio. Luego viene el carácter, la letra E, es decir, su código ASCII, como decía su compañero, el 69. Entonces, estos 8 bits que ven aquí van a enviarme el 69 en número binario. Entonces va a viajar un número, el 69 en número binario. Acá, a mi carácter. Una vez que lo leo, viaja del computador por el cable hasta el Arduino y llega a esta variable mi carácter. En esta variable del carácter se vuelve a convertir ese número binario en un número entero, por lo que acabo de declarar aquí, número entero. ¿Qué número va a viajar? El 69. Ya, y ahora viene el programa, ¿no? Si el carácter, bueno, si el equivalente en código ASCII es la E, entonces prender, apagar. Hagamos eso. Está conectado ahí. Creo que está en el 3. Por eso no se me... Ya, entonces van a ver ustedes que se enciende su foco. Ya, entonces ahora, si presionan la letra A, van a ver entonces que se apaga el foco. Ponen la letra E, se enciende el foco. Y si ponemos la letra A, se apaga el foco. Vamos a ver qué pasa si le envío el número 69. Como yo le estoy enviando un entero, entonces lo que él me envía no es el 69, sino que me va a enviar primero el 6 y luego el 9. ¿De acuerdo? Entonces no es lo mismo que si yo pongo, ojo, que yo envía el número 69 a enviar el carácter E. Porque cuando le pongo aquí en este programa, ¿no? El 69, lo que va a enviar son, primero envía el 6 y luego envía el 9 y luego los vuelve a juntar. ¿De acuerdo? Cuando envío el A, la E, entonces le envía el carácter E. ¿Verdad? Ahora, si yo les pregunto a ustedes, esto son dos caracteres, son el número 6 y el número E, el número 9, perdón, puestos como un string. Para enviar ese string, esa cadena de caracteres, se destruye el 6, se envía el 6, se destruye el 9, se envía el 9. ¿Ok? Ya, eso que quede claro. Entonces, bueno, enviamos la E. Bueno, yo ya envié la E, está encendido el LED. Envío la A y apago el LED. Entonces ahí ya testeamos que esto está funcionando de manera correcta. Ya. El día de mañana lo que vamos a hacer es conectarnos aquí a esta aplicación. ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner dos botones. Eso dejamos haciendo hoy para mañana escribir, ¿no? Entonces pongo el botón. Le ponemos aquí. Este botón le vamos a poner encender. En el texto, ¿no? Encender. Y otro le copia y le ponemos apagar. Apagar. Ya, la idea es entonces que yo le doy clic aquí para que se encienda el LED y con este apagamos el LED. Podemos luego ponerle varias cosas, gráficas, imágenes, que doy clic en la imagen o poner la imagen de un LED, ¿no? Pongo clic en la imagen que se prende el foquito para otra vez que se apague, cosas así podemos hacer. Ya, por ahora le dejamos ahí. Ya, chicos, eso es lo que quería contarles por el día de hoy.
Gracias. El día de mañana entonces continuamos con el envío y recepción de datos de Arduino. Hasta luego, Inge, gracias. Luego, Inge. Muchas gracias, chicos. A ustedes. Luego, Inge. Gracias.